Hola, buenas tardes. Hoy es un día diferente. Hoy en las tertulias del Cristal nos hemos pasado. Es que hoy vamos a hablar de ovnis. Hoy vamos a hablar de la televisión que viene, de cómo, de lo que podemos ver, de lo que veremos, las cosas que nos asombrarán. Y esto nos lo va a explicar una persona que ha venido de Madrid para hablarnos de este tema. Lorenzo Ramis, nos hablará de todo esto y más. Os dejo con él. Buenas tardes, muchas gracias Diego por la invitación al Café Cristal. Tenía ganas, ya toda mi familia ha pasado por aquí y es un gran honor. Bueno, yo soy Lorenzo Ramis, soy filólogo, guionista y documentalista, y desde hace prácticamente 20 años pues me dedico a la creación de contenido, tanto en novelas como series de televisión, como largometrajes. Yo estudié hispánicas en Valencia, o sea, estudié lengua y literatura española en Valencia, y desde allí pues me emocionó poder contar historias, poder leerlas, y los primeros años me dediqué sobre todo a la docencia. Daba clases de literatura en varios colegios aquí. Yo estudié en el Joan Alcover, antes en el Eugenio López, con lo cual he tenido muy buena formación. Luego estudié en la Universidad de Valencia y con los años luego di clases en los colegios del Parvit, hasta que un día empezamos allí unos festivales de cine con los alumnos. Y con otro profesor empezamos a escribir historias para que luego los chavales las representaran. Un año hicimos todo lo que eran leyendas de Mallorca, y entonces escribimos historias sobre el Pern de Sineu, el Drac de Nacoca, y nos dedicábamos a eso, a escribir. Y yo estaba en el colegio, me gustaba mucho la educación, pero estaba cansado y dije, lo que me gusta a mí es escribir historias, contar cuentos, que es a lo que me dedico ahora, a contar cuentos. Y con los años dije, voy a intentar dedicarme a esto profesionalmente, y me pude ir a Los Ángeles. Tuve la suerte de que me cogieran en un programa de profesores visitantes en medio de Los Ángeles, en un barrio que se llama Koreatown. Y allí fui a dar clases de español a coreanos y a mexicanos. Y por las tardes estudiaba cine en donde hay que estudiar cine, que es en UCLA, en UCLA, que es la universidad donde han salido los grandes cineastas. Y por las mañanas daba clase y por las tardes estudiaba cine. Y dije, a lo mejor es el momento de intentar dejar la docencia y hacerlo. Y hice una pregunta muy sencilla, que es ¿qué posibilidades hay para un guionista español trabajar aquí? Y me dijeron, pocas. Y era la época donde era el 2016, esto es 2016-2018, cuando Netflix aparece en España, abre unos estudios en Tres Cantos, allí en Madrid. Amazon también está buscando contenido local, está buscando historias que puedan suceder en España. Y ¿qué os voy a contar? Ese es el momento de la guerra de las plataformas, donde Netflix crece, donde Disney saca su plataforma. Y yo creo que con buen consejo me dijeron, es el momento de volver a España, porque va a haber hueco, va a haber tiempo y espacio para contenido más de aquí, y las grandes cadenas se lo están buscando, con lo cual ya me volví a España y dije, ahora hay que vender cosas.
Y lo primero que cayó en mis manos, a mí me gustan mucho las historias de aventuras, yo soy un fan de Steven Spielberg, y ahora voy a contar una anécdota que sucedió en el cine Chaplin, ahí al lado de en la calle Aragón. Yo me acuerdo, yo debía tener, creo que E.T. se inaugura, o sea, se estrena en España en el 84. Yo tenía 6 años y mi padre, que era un enamorado del cine, me llevó allí a ver E.T. Y me acuerdo ir con mi madre a ver E.T. Y por lo que sea, yo era un niño muy miedoso de pequeño. Y aquello de ver sufrir a E.T. me debió afectar mucho y empecé a llorar en el cine. Yo me acuerdo claro, un recuerdo de 6 años, es como una especie de sueño, y me acuerdo de estar llorando ahí en el cine viendo E.T. Y un señor gritar, ¡que se calle ese niño! Y no acabé la película, de hecho creo que nunca he acabado de ver E.T. porque mi madre me sacó porque estaba llorando y llorando. Y ese fue mi primer encuentro con los extraterrestres. Y cuando volví a España, estoy hablando ya casi 30 y tantos años después, hablando con un amigo, me dijo, ¿sabes que hay una serie que se podría hacer muy divertida sobre los expedientes reales que tiene el Ejército del Aire, que están allí en el museo que tiene el Ejército en Villaviciosa de Odón? Tienen una caja. Y dije, ¿y eso se puede consultar? Y dice, sí, se han desclasificado hace 10 años, se puede ir allí, se va al museo y se puede... Y eso fue mi primera serie. Me fui allí, estudié, a partir de ahí creamos una historia, creamos 2 personajes, una psiquiatra que está trabajando en el Gómez Ulla, que es el hospital militar, otro personaje, y fue la primera serie que vendimos, es una serie que todavía no se ha hecho, y la vendimos a MediaPro. Y a partir de ahí fue la cosa bien, pues, y me llegó la oportunidad de crear otras cosas. Algunas han salido, la mayoría no. Estoy también con una serie sobre el Hotel Formentor, una serie de época, tipo Downton Abbey. Estoy también con un largometraje, una película sobre racismo en el fútbol, una comedia sobre jeques árabes, mafia rusa. Estoy también con una historia de niños detectives en el Museo del Prado. Bueno, y a eso me dedico, a crear historias, y como esas muchas veces no dan dinero para comer, pues también a escribir historias de otros. Pues recientemente he trabajado en el documental de Rafael Acarrá para Disney, he estado en un programa de televisión que todavía no se ha estrenado. Hice una serie que es la serie que ahora mismo está en Movistar, que se llama Palomares, sobre el accidente estadounidense cuando al ejército americano se le cayeron 4 bombas atómicas sobre ese pequeño pueblo que es Palomares, y aquello del baño de Fraga y tal, y toda aquella historia. Es una serie que le tengo mucho cariño porque es maravillosa lo que nos encontramos allí. Tuvimos la mala suerte cuando estábamos acabando la serie que el productor, que era David Beriain, un periodista de guerra, sufrió un atentado en Burkina Faso y falleció. Estábamos acabando la serie y nos llegó esa noticia, o sea que le tengo un recuerdo muy grato a la serie, pero también esa pena. Y no sé, y esta es un poco mis últimos 6 años de... Lo de T es a los 6 años, pues mis últimos 6 años ha sido esto, creando serie, creando contenido, trabajando para otros también, escribiendo historias, y si queréis que hacéis preguntas. Bueno, ¿qué tal, Lloret? Ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ¿eh? Tiempo que no nos veíamos, sí. Bueno, la primera pregunta, que es por donde voy yo siempre encaminado, ¿no?, que es el tema tecnológico, y creo que ahora hoy en día esto puede afectar o podría ser, que estamos dedicando un poco es al tema de las inteligencias artificiales, ¿no? Y en la creación de contenido es un punto donde, bueno, es increíble, ¿no? Porque con ChatGPT, por ejemplo, ¿no?, tú le puedes preguntar, oye, móntame una historia que haya un payaso, un alienígena, un ovni, un delfín, y él te monta toda una historia, además con sentido y interesante, ¿no? O cuéntame un chiste y tal, ¿no? Entonces,
¿hasta qué punto crees que va a poder estos crear buenos guiones, o al final va a hacer falta el humano que cree los buenos guiones, ¿no?, para las películas, ¿no? ¿Crees que va a haber, cómo crees que va a afectar todo esto inmediatamente, ¿no? Ya, porque esto ya sabes. Bueno, Chema, sí que hacía tiempo que no nos veíamos y es el gran tema. El mes pasado todos los guionistas de Hollywood han estado de huelga. Ha habido una huelga como la que ya hubo en el 2008, me parece, o 2012, ahora no recuerdo. Y uno de los grandes temas era la inteligencia artificial. Yo no creo que vaya a desaparecer los guionistas, o al menos los buenos guionistas. Creo que, y si hemos utilizado, yo he utilizado y lo utilizo el ChatGPT o GPT, siempre confundo, y lo que está claro es que lo que se va a eliminar es la paja. Esos textos largos que no llevan a nada, o que son repetitivos, que son los de las subvenciones, esas explicaciones automáticas, ¿no? Eso sí que va a desaparecer, y los malos guionistas pues van a tener que aprender a ser mejores guionistas. Hay una cosa que cuando utilizas el chat GPT, primero el chat GPT está lleno de algo muy estructurado, y en eso sí que puede ayudar a los guiones, pero también es verdad que una buena película es aquella que te sorprende, que te da un giro que no esperas, que aparece, no sé, pensando en Indiana Jones. Yo no creo que a una inteligencia artificial se le pueda ocurrir aquella escena donde en el templo maldito aquella comida de insectos, ¿no? Porque no es lo que toca en la película, es algo que un humano tiene esa ocurrencia y es capaz, que sí que es capaz el chat GPT de copiar algo e imitarlo, pero por mi experiencia y por lo que se está hablando, hay un punto humano en contar historias, que es muy humano, que no puede ser sustituido, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, películas como Fast and Furious, que en realidad el texto te da igual, lo que quieres es ver explosiones, coches, tías y poco más, o sea, y ahí sí que tendrás un guión más sencillo que lo puede escribir la inteligencia artificial. Pero yo creo que hay cosas tan humanas, tan personales, tan inesperadas, porque yo creo que sobre todo un buen guionista es alguien que no te lo esperas, que te sorprende, que te cambia el ritmo, que te cambia la historia, o que es capaz de emocionarte, ¿no? ¿Podrá la inteligencia artificial hacer eso? Seguro, pero siempre va a haber un humano detrás enseñándole, ¿no? Yo creo que tiene que ser un instrumento que lo utilicemos. Entonces no creo que... Y además últimamente lo están regulando, ¿no? De hecho antes le decías, escribe un guión y no sé qué, y ahora te dice, no puedo hacer eso no me toca a mí. Yo no sé si eso es bueno, yo creo que es malo. Yo creo que a la inteligencia artificial hay que darle cancha y controlarla, claro. No sé si esto responde a tu pregunta. Hola Lorenzo, buenas tardes, y lo primero darte la enhorabuena por dar ese gran salto de pasar de la enseñanza, que no era una mala profesión, además era segura, pero bueno, ahora puedo decir que he conocido a un guionista de televisión, está muy bien, más que nada por tus ambiciones personales, ¿no? Luego del tema de los ovnis, todo esto que has tratado, ¿tú qué piensas que puede haber de real, de ficticio, de imaginación, habiendo visto expedientes de los militares, de estos que ya dicen que están desclasificados, no lo sé? Cuéntanos un poco por dónde va esta historia. Bueno, es una historia que ya digo, llegó un poco por casualidad, porque estábamos haciendo una investigación sobre un atentado que hay en España en los años 70, y a partir de ahí, de ir al archivo, empiezo a leer, pues eso, sobre todo
leyendo el ABC, que tenía una sección diaria de ovnis. Y cuando me aburría, pues cogía muchas veces eso y leía. Y vas leyendo y hacía referencia siempre a un número de archivo. El archivo, este expediente, y le pregunto a un conocido y me dice: estos son los expedientes del Ejército del Aire. Y dije, aquí yo quiero verlos, con lo cual sabía que se habían desclasificado hace poco. Me voy al archivo histórico, entro allí, un edificio militar, que cuando llegas allí lo que hay gente sobre todo estudiando pues la Armada Invencible, y cuando les pides sobre los ovnis se ríen un poco, ¿no? Pero entonces la señora, la bibliotecaria, me sacó una caja llena de expedientes, me puso al fondo de la biblioteca y empecé a leer esas 1900 páginas que hay. Entonces, por poner un poquito de contexto, hay que entender que estamos en la época de la Guerra Fría, años 60, 70, donde hay también una carrera espacial y donde a nivel mundial hay una creencia de que alguien va a ser el primero en entrar en contacto con algo. Se empieza a hablar de muchos UFOs, o sea, objetos volantes no identificados, que en ese sentido creer en los ovnis es una expresión que a mí no me gusta, porque los ovnis existen. Otra cosa es que sean extraterrestres o no, pero que hay objetos volantes que no identificamos, eso es así. Otra cosa es que luego se identifique y eso es un globo meteorológico, o eso es una luz que viene de una central térmica, como se ha dado, y eso es un poco el trabajo de los ufólogos, identificar qué es aquello. Pero que los ovnis existen. Un ovni existe hasta que alguien lo identifique y deja de ser ovni, pero que hasta ese momento. Entonces, claro, te vas leyendo esos expedientes, que son expedientes con un protocolo similar. Hay un avistamiento, alguien habla de que ha visto un objeto. Era una época donde parece ser que a Franco le gustaba mucho el tema, un tema esotérico, y había dado órdenes que en todos los cuartelillos o cuarteles o zonas, cuando se reportara un ovni, que alguien dijera ha habido un avistamiento, la Guardia Civil o unos investigadores fueran a preguntar y se hicieran interrogatorios. También porque de los otros gobiernos iban preguntando por sucesos, y había como una especie de eso, de consenso mundial de que algo estaba pasando. Claro, la mayoría de los expedientes son diríamos, casi berlanguianos. Un pastor con sus cabras que está allí, dice que ha habido una luz. O recuerdo ahora el de Talavera de la Real, que es un expediente bastante famoso, 3 soldados que están de guardia, están haciendo noche, y cuentan que en un momento dado se aparece un ser verde que se acerca a la valla, y que, bueno, esto está en los expedientes del Ejército del Aire, que les habla, y que aquellos ponen el CEDME en el ristre, le dan el alto, aquel no para y empiezan a disparar. Y eso son 40 páginas de investigadores yendo a preguntarles, uno de ellos lo ingresa. Cuando lees esto dices, pues está claro que tiene un brote psicótico, lo han ingresado y tal. Berlanguiano, o sea, de Berlanga, divertido como el que más. Pero claro, luego empiezas a leer expedientes de un médico, de un ingeniero del aire, de pilotos, y luego el más famoso, que es el de la torre de control de Manises, un avión que sale de Austria, que aterriza en Mallorca, que va a las Canarias, y cuando está por el Mediterráneo, el piloto llama a la torre de control, entonces no había torre de control en Valencia, llama a la torre de control de Barcelona y dice, tengo un comercio, o sea, tengo un avión comercial a mi lado, muy cerca, y le dice la torre de control, nosotros no tenemos nada en pantalla. Y el piloto se empieza a poner nervioso, dice, se acaba de poner a mi lado, se ha puesto delante, se ha puesto detrás,
y decide aterrizar de emergencia en Manises. Es el caso de Manises, un caso conocido a nivel mundial, entendido que es un piloto que luego lo explica sin ningún tipo de locura y que está arriesgando su carrera. Y explico esto porque hace poco en Estados Unidos había un estigma con los pilotos que hablaban de ovnis. Todo piloto que hablaba de ovnis pasaba luego 6 meses sin que le dieran una misión. Y poco a poco pilotos han empezado a decir, somos muchos los que hemos visto cosas. No hemos visto ni bichos verdes, no hemos visto... Pero hay cosas en el cielo que no entendemos. Y entonces Estados Unidos les ha dicho, podéis hablar sin estigmatizaros. Quiero decir, ¿yo creo en los ovnis? Sí, creo porque ahí están. Creo que ha habido contactos. En España ha habido el caso más famoso, que fue el caso Humo, donde miles de personas recibieron cartas diciendo que ya estaban entre nosotros y tal. Luego se descubrió que aquello era un engaño, que parece ser que estaba el servicio secreto ruso. Podríamos hablar tertulias y tertulias. Lo que está claro es que cuando hablas con pilotos, sobre todo pilotos, todos te dicen, hay cosas que no entendemos. Si son ovnis, si no. Es verdad que el universo es tan grande que para que pudiera haber vida en otro planeta y nos encontráramos con ellos es muy difícil. Pero España tiene un archivo enorme de sucesos que no tienen explicación. Y luego una historia ufológica grande donde se empezaron a dar tertulias en La Ballena, en Barcelona, se hablaron de las bases subterráneas de ovnis en Sóller, donde había un programa que era más allá de... ¿Cómo se llamaba este? Jiménez del Oso, que está y tenéis que verlo si no lo habéis visto en Sóller, donde hace una entrevista a los que han visto esas naranjas. Es un tema inabarcable. Te queda la duda. Más que la duda, a mí me queda la emoción, y si consigo vender una serie que hable de esto y me lo paso bien escribiéndola, pues es maravilloso, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar en ese sentido como muy abiertos con esa capacidad de... Pero que es divertido, te lo aseguro. Pues sí. Porque son, ya te digo, me acuerdo un caso es el caso de Algar, de Canarias, donde un médico va a atender a una moribunda, va con el taxista y con el hijo de la moribunda, y en un momento dado describe, porque luego hay un expediente, un interrogatorio, donde se aparece una esfera violeta que se planta a 10 pies del suelo y donde ve unos hombres manipulando, y el taxista ve lo mismo y el hijo ve lo mismo. Y van investigadores del Ejército del Aire allí y le hacen 2 veces investigadores y le preguntan ¿qué sintió? Dice, al principio miedo, pero luego una gran paz. Pasaron 6 meses y el caso se hizo tan conocido y era noticia diaria en España que el Ejército volvió a investigar y volvió a enviar gente. Y ahí enviaron psiquiatras para ver si el médico, que por ser médico uno no tiene por qué estar bien, si el médico tenía algún tipo de brote psicótico, lo que sea. Y la investigadora del Ejército duda. Dice, este señor algo tiene. Pero claro, dice, y ha sido capaz de sugestionar al taxista y al hijo, porque los dos describían lo mismo. También es verdad que hubo un momento en España que si en tu pueblo no había ovnis, era casi como las apariciones. En tu pueblo no había una aparición, pues todo el mundo quería tener avistamientos y ovnis en sus pueblos. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, perfectamente. Bueno, sobre este tema veo que se ha hablado mucho. Entonces,
nos damos cuenta cada día que cosas antiguas parecían imposibles y sin embargo hoy hemos podido lograr, gracias a señores que muy preparados nos han abierto los ojos y nos han enseñado cosas que no creíamos nunca que las pudiéramos ver. ¿Por qué razón? Hemos visto muchas cosas, todo el mundo habla del tema, pero personalmente, ¿ha habido alguien que haya podido demostrar y que haya podido decir, no, yo he hablado con este fulano que viene de tal sitio o este otro que ha hecho esto, tal y cual? O todo eso no interesa? Sí, realmente, efectivamente, cada vez sabemos más, pero también cada vez que llegamos más lejos nos damos cuenta de que nos sorprenden cosas. Es decir, hace unos días, pues, delante del Sol apareció una especie de mancha negra que estaban todos los investigadores alucinando de qué era aquello. Es decir, estamos a años luz, nunca mejor dicho, de conocer. Ahora hablabas lo del Triángulo de las Bermudas. Bueno, el Triángulo de las Bermudas es otra cosa maravillosa que los investigadores no entienden, porque es verdad que hay unas corrientes, que hay unas tormentas distintas, pero es el sitio de la Tierra donde han desaparecido más barcos, más aviones, ha habido fenómenos más curiosos del mundo, y no han sido capaces de darle una explicación de por qué sucede allí y no en otro sitio. Quiero decir, hay cosas que todavía se nos niegan, o sea, no sabemos. El fondo del mar. Hace poco apareció una especie que se pensaba extinguida hacía miles de años, ya acaba de aparecer. En uno de las vueltas otra vez al Titanic, que está ahí al fondo, han descubierto que uno de los collares, una de las joyas, una de las pasajeras del Titanic tenía un diente de megalodón, ese tiburón extinguido hace miles de años, entre sus joyas. Y está todo el mundo preguntándose. Está claro que la ciencia responde a muchas cosas y efectivamente ya sabemos que el Sol no es una deidad y que responde a un fenómeno astrológico, pero creo que seríamos ilusos si no nos dejáramos sorprender por la naturaleza, por cosas que van a tardar años en tener explicación. Y en el tema este de los ovnis, efectivamente, nadie hay que haya dicho, yo he estado con un extraterrestre. No hay un solo platillo volante que se haya visto y se haya dicho, aquí está. Pero tampoco nadie ha recorrido el universo y haya dicho, no existen. Yo creo que hay cosas que nos dan, y más a los cineastas, a los que nos dedicamos a contar historias, un punto de misterio, de intriga, de magia, que sería absurdo intentar afrontarlo desde la ciencia, porque está claro que no existe el país de nunca jamás de Peter Pan. Bueno, pero Peter Pan es una historia que ha sido cuna de muchos niños y nos ha enseñado que en un momento dado hay que crecer, con lo cual yo diría que el país de nunca jamás de Peter Pan realmente sí que existe, ¿no? Está claro que no para la ciencia, pero sí para el cine, para las historias, para los cuentos. Y los ovnis forman parte de esos dos mundos. Hay algo de ciencia, porque estamos explorando el universo, y hay algo de cuento, por supuesto, ¿no? Que nos hace, pues, imaginar, tener ganas de ir más allá. Siempre me acuerdo del tipo, que ahora no recuerdo el nombre, que descubrió Troya, ¿no? Y todo el mundo le decía, pues es un cuento, no existe Troya, es un Miller, ¿no? Me parece que se llamaba, que él decía, no, pero Troya esto aparece en la Odisea o en la Ilíada, pero no existe
y se empeñó hasta que encontró Troya y estaba ahí. O sea que la Atlántida, pues no sabemos si un día veremos que una parte del sur de la península se hundió y había una civilización. ¿Quién sabe? Buenas tardes, Lloren. Después de todo lo que has estado contando, ¿a quién no le queda ganas de preguntarte alguna cosa? Pero bueno, yo te lo voy a poner más fácil. En primer lugar, me gustaría que nos contaras alguna anécdota o quizás alguna situación curiosa que te merezca en todo ese devenir tuyo por todos estos sitios del mundo, que merezca la pena resaltar, ¿sabes? Y esto ya queda a tu libre albedrío. Ahí te dejo. Bueno, de la primera, de anécdotas. A ver, vivir en Los Ángeles es emocionante. Y tuve la suerte de hacer un buen amigo que se dedicaba a las campañas de los Oscars. O sea, los Oscars, igual que todos los premios, tienen unos meses de campaña, porque hay tantas películas y tantos cortometrajes que necesitas que los académicos los vean. Entonces me acuerdo una vez pues que me invitó a una de las proyecciones. Era una película de animación de una niña afgana que era la que daba de beber a los prisioneros, y era una película de dibujos animados que la productora era Angelina Jolie, y había un pase allí en Hollywood éramos muy pocas personas, unas 20, unas 30, y vino Angelina Jolie y fue curioso porque fue una especie o sea, no es que vive allí, vive cerca, pero me hizo mucha gracia porque todo el mundo era como si tuviera que hacer una aparición de un ovni, porque es muy guapa, es espectacular, acababa de ser operada, y entonces era una especie de personaje casi no de este mundo, ¿no? De ficción. Llegó con todos sus hijos, la pudimos saludar, muy amable. Y también un día me encontré a Dustin Hoffman. Yo vivía al lado del hospital UCLA y entonces me llamó mucho la atención porque salió en ese Dustin Hoffman del hospital, que debía ir, señor que ya debe tener ahora 80 y muchos. Y salió andando muy despacito. Y me hizo mucha ilusión, no, de verdad. O sea, Los Ángeles es una ciudad donde te mezclas con la gente, donde aunque no quieras acabas hablando de cine, encontrándote gente. Pero curiosamente luego también aquí en Mallorca, ¿no? Porque sabes que me encontré también a uno de los actores que ahora es el malo en la nueva película de Indiana Jones, que se llama Matt Mikkelsen, un malo de campeonato, y es un tipo que tiene una casa aquí creo que es en Consell o por ahí. O sea que de repente me he encontrado más gente de Hollywood aquí en Mallorca que allí en Hollywood, ¿no? Y eso me hace gracia, ¿no? Porque se ha convertido Mallorca otra vez en el sitio por antonomasia de las celebrities, ¿no? Como hubo en los años 60, había un productor de la Metro-Goldwyn-Mayer que tenía una casa en el Toro, que se llamaban Las Leonas, y montaba allí fiestas. Montaba fiestas de Hollywood, y venía Ava Gardner y venía Frank Sinatra, y como la gente siempre acababa borracha y metida en la piscina, no se le ocurrió otra cosa que llenar la piscina de langostas, para que la gente no se lanzara, ¿no? Y me hace gracia esta conexión que siempre ha habido entre Mallorca y Hollywood, ¿no? Que vuelve a verlo. Después de 40 años se está recuperando. Errol Flynn era otro que venía por aquí, mi abuelo que le cortaba el pelo, era uno de los habituales del terreno. Y ya con el Hotel Formentor, Chaplin, Audrey Hepburn, Grace Kelly. O sea, siempre hemos tenido como hemos siempre sido el Hollywood de Europa, me parece, ¿no? Que dijeran en Mallorca, esto es Hollywood, ¿no? Esto es Hollywood, efectivamente. Y por otro lado, yo creo que ahora que toda la gente, todo el mundo tiene un móvil con 3 cámaras, que tiene buenos equipos de imagen y sonido, va a ser más difícil encontrar un ovni que antes. Y por último,
¿Tú crees que la NASA, en el supuesto caso que este comité de expertos que tiene que emitir un informe dentro del mes que viene, si encontrara la evidencia de que existe eso, lo comentaría, existe vida por ahí o una tecnología superior, lo diría? Son dos preguntas. Y efectivamente es algo que se dice, que ahora que todo el mundo tiene fotos, ¿cómo es que no? Todo el mundo tiene cámaras, ¿cómo es que no hemos visto grandes imágenes? Bueno, pues el otro día un piloto de la Fuerza Aérea Chilena sacó un vídeo que si no lo habéis visto tenéis que verlo. Él va con su avión, es un avión de hélices, y aparece un ovni a toda velocidad de una esfera de que no es, dices, hombre, puede ser un invento humano, puede ser un montaje, pero oye, ahí está ese vídeo, ¿eh? Yo si queréis os lo paso. Si la NASA diría algo, yo creo que no. Yo creo que la NASA, al final la información es poder, y si tú controlas la información, pues tienes muchas más posibilidades de dominar lo que puedas coger. Y más si hay por medio algo de tecnología, ¿no? Claro. Mira, cuando a Estados Unidos se le cae la bomba atómica en Palomares, caen 3 en tierra y otra cae en el mar. Y los rusos no sabían cómo era la bomba atómica americana, con lo cual envían un barco vestidos de pescadores, todos los rusos, a ver si la encuentran ellos antes que los americanos. Con lo cual, y nadie decía nada, con lo cual yo entiendo que ahora pasaría lo mismo. Si la NASA supiera de los ovnis, habría un silencio sepulcral. He revisado tu presentación y he visto que has trabajado en proyectos con determinadas productoras, con Disney, con Amazon. Ahora mismo, ¿cuál sería tu sueño de proyecto por realizar? Para mí es hacer una serie sobre el Hotel Formentor, porque es una historia increíble. Un tipo que llega desde la otra parte del mundo, Madame Diel, que vive la Primera Guerra Mundial en París, que se encuentra con Anglada Camarasa en ese París de los años 15, y Anglada Camarasa, cuando está en la guerra, se trae a todos los poetas, artistas, pintores latinoamericanos, se los trae a Pollensa, y empieza a haber un florecer artístico en Pollensa increíble. Y este tipo, que es un niño de una familia bien argentina, no puede quedarse mucho porque estaba trabajando de periodista para La Nación y tiene que volverse a hacer de corresponsal de guerra, y tiene una vida azarosa. Se vuelve a Argentina, se casa con Delia del Carril, que luego fue la amante de Neruda, y en el 28... y él tiene 38 años o 40, está muy cascado, la vida, la guerra. Dice, yo solo he sido feliz en un lugar del mundo, que es Formentor. Viene aquí, conoce a Costello Vera, compra los terrenos y está dispuesto a hacer una casa para sus amigos artistas. Y es su mujer, entonces otra mujer, o sea, su segunda mujer, que es María Elena Popolicho, la que le convence, y otro amigo, Tito Cittadini, que se quedó a vivir aquí, que le dice, vamos a montar un hotel. Y monta en el 28 el hotel más exclusivo, más increíble de Europa. Traen al arquitecto, a Le Corbusier, para que lo cree, pero Le Corbusier se enfada con él y al final acaba yéndose. Y cuando lo tienen montado, tiene lugar el crack del 29. Y es un desastre económicamente, pero él tiene un sueño, que es tener un hotel exclusivo, que esté lleno de artistas, de poetas, donde se reúnan allí para encontrar la luz del mundo, poetas de todos los lugares, ¿no? Y lo saca adelante y ponen publicidad en París, en Roma, en España, por supuesto, pero llegan a Estados Unidos. Yo he leído entrevistas de
de corresponsales jóvenes que venían al Hotel Formentor porque había la Semana de la Cultura. Y el Parlamento catalá, Cambó, pone de ejemplo al Hotel Formentor como lugar donde se habla de cultura y donde los trabajadores tienen horarios humanos, horarios de 8 horas. O sea, el Hotel Formentor en los años 20 y en los años 30 es, yo diría, que el centro del mundo cultural, ¿no? Y luego viene la guerra civil y se pasa 3 años cerrado. Yo pienso que es un nido de espías, es un Casablanca total, con nazis, con fascistas italianos que entonces tenían la base de los hidroviones allí, pero con también gente del extraperlo nazi allí. O sea, es una cosa maravillosa. Y luego la llegada de Hollywood en los años 40. Entonces, tenemos un tesoro que cuando cuentas esta historia, hemos hablado con Sony UK, bueno, no se lo creen. El problema es que la serie es carísima, porque es una serie de época, porque es una serie que hay que hacerla bien, porque es una serie que es de 2 millones y de 3 millones por capítulo para poder hacerla bien, pero mi sueño sería poder hacer esa serie. O sea que te agradezco la pregunta. Pero que es interesante, además, esto ya lo que... Gracias. Sí.